Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en el que tratamos temas de carácter filosófico, educativo, político y eventualmente teológico. Como de costumbre, acompañado del profesor Daniel Vargas. Daniel, ¿cómo está todo? Saludos, Juan, saludos queridos amigos y saludo a nuestros compañeros Pedro Eduardo y Julián Álvarez, que están hoy ausentes en nuestro programa, pero que los tenemos muy presentes. Están de vacaciones. Están de vacas, ¿verdad? Como a cada uno le toca, cada ¿verdad? quien Sus le toca. vacaciones. Así Yo es. estuve, ha estado Julián. La próxima me toca a mí, después de ellos. Bueno, es que Juan, tú no puedes faltar al programa, tú eres nuestro coordinador ya general. veremos. Así es que tú tienes que estar. La única obligación es tuya aquí, realmente. Pero qué bien. Nosotros contentos de nuevo de estar en este nuevo año con ustedes, ¿verdad? Ya hemos tenido un programa, ahora vamos a nuestro segundo programa con que nosotros arrancamos este año, que de seguro va a haber muchos temas, muchas cosas interesantes, porque estamos, Juan, ya con 2 años de programa. En los próximos días estaremos celebrando nuestro segundo aniversario. Es increíble cómo el tiempo pasa. 2 años ya tratándoles temas a ustedes, reflexionando, estimulando al pensamiento, llamando a filosofar. Más no se puede pedir. Y yo creo que yo estoy satisfecho realmente con lo que nosotros hemos ido haciendo en este tiempo, porque la gente nos va retroalimentando y nos dicen que vale la pena y que hay que seguir adelante, hacer presente en los medios a la filosofía, que no es una tarea fácil, no es cotidiana, y mantenerse actualizado en todo ese aspecto. Es un gran reto. Es un gran desafío. Bueno, y nosotros arrancamos ahora este año con una temática nueva, interesantísima, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuál es la temática, Juan, que nosotros tenemos para hoy, para que seas tú quien la anuncie? Wow, nosotros estamos regocijados porque vamos a hablar de un filósofo genuino, ¿verdad? De nuestros territorios, de nuestra visión, de nuestro enfoque. Se trata de Enrique Dussel. Y vamos a hablar de Enrique Dussel, Daniel, porque lamentablemente lo perdimos, ¿verdad? Hace apenas 2 meses. En noviembre falleció el profesor Dussel, profesor de origen argentino, pero que desarrolló su pensamiento y sus ideas y escribió en el mundo, porque Dussel vivía viajando, pero tenía residencia en México y fue en México donde falleció. Pero es un pensador latinoamericano genuino y es un filósofo extraordinario. He escuchado a muchas personas decir, Daniel, que Enrique Dussel es el filósofo más importante de América Latina del último siglo y el pensador, y también por sus aportes que nosotros vamos a desarrollar a lo largo del programa del día de hoy. Sobre todo la aceptación que ha tenido su pensamiento ha sido bien amplia, no solo en América Latina como necesidad que se tiene de profundizar en la filosofía y desarrollar un pensamiento latinoamericano, sino que en el mundo entero se ha acogido con alegría las propuestas filosóficas de Enrique Dussel. Y ese don de gente, ese sentido de la empatía que siempre tuvo Enrique Dussel, sin igual. Fíjate que él era profesor de la Universidad Metropolitana de México. Y en una ocasión la universidad entró en una crisis profunda que incluso detuvo sus operaciones educativas. Y hubo un conflicto con la dirección de la universidad. Y por aclamación, toda la comunidad universitaria pidió que él fuera el rector. Y solo así cederían cada sector, cada stakeholder, cada grupo de interés a su posición original. Y Enrique Dussel aceptó ser el rector y se tranquilizó todo. Y así estuvo hasta agotar un periodo excelente. O sea, Enrique Dussel se lleva bien con todo el mundo, increíble. Una persona que asumía postura extrema y radical. Sin embargo, por su manera de asumirla, de razonarla, por su sentido de consideración con el otro, que también es valioso. Sí,
tú puedes ser firme en tu posición sin desconsiderar ¿verdad? Al oponente, a la otra persona, y él dio cátedra en ese sentido. No, el don de gente es importante, más que un pensamiento. Claro, el pensamiento es lo central cuando hablamos de filosofía, pero la forma en que tú comunicas, la forma en que tú quieres que tu verdad llegue a los demás, eso es esencial. Así es. Cuando, si es respetuosa o no, si es amigable o no es amigable, ¿verdad? Si es amable con la naturaleza, con la sociedad, o si es enemiga y destructora. Todo eso es esencial para el desarrollo de esa empatía que se crea entonces con el público. Y Enrique Dussel logró eso magistralmente. En los escenarios donde él se desarrolló, realmente la gente veía más en su persona que en su pensamiento. Exacto, y termina entonces calando el pensamiento. Claro, ¿verdad? por supuesto. Aceptando lo que él está proponiendo. Y sin embargo, en gran parte de Latinoamérica sigue siendo un gran desconocido hoy en día. Sí. Y por eso es necesario destacar la labor que ha hecho Enrique Dussel para el pensamiento latinoamericano. Juan, pero nosotros estamos entrando en tema y no debemos todavía esto. Sí, así Primero, yo quiero, antes de que vayamos a la primera pausa, esto es solo la presentación, porque ha sucedido un acontecimiento muy importante y es el cumpleaños de una jovencita inteligente, buena moza, con grandes sueños e ideales. Si no recuerdo mal, su nombre es María Félix. María ¿verdad? José, María José. María José. Sí. Acaba de cumplir 18 añitos en la flor de la vida y eso ha sido celebrado. Qué pena que tú no trajiste porque estamos hablando de la hija de Juan, sí, de su gracias. tesoro. Entonces, qué pena que no trajiste un videíto del cumpleaños que ustedes tuvieron en familia para presentarlo cortamente, pero queremos felicitarla, fue el día 23, ¿verdad? Sí, de enero. Queremos felicitarla y animarla a seguir siempre adelante y a pedir grandes, ricas bendiciones de Dios para ella. Bien, María, ya ves, bueno, qué bueno, muchas gracias, profesor. Y entonces también hay que referir los medios, ¿verdad? Los canales a través de los cuales llegamos a nuestro público. Con nuestro programa Dialéctica, profesor Daniel. Sí, llegamos a ustedes por los canales 101 y 1101 HD de Claro, el canal 81 de Altiz, canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, el 46 de Wintelecom, canal 647 de Fire TV Stick. Así que estamos también en más de 90 sistemas de cables en las provincias del país y en el satélite EUTEL para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el mundo. Así es que este canal y este programa llegan al mundo. La filosofía llega a todos los rincones a través de Dialéctica porque la verdad importa. Así es, qué gran oportunidad estamos nosotros aprovechando y estamos teniendo, ¿verdad? Que se nos permita tratar temas de carácter filosófico en un medio como este que llega a todo el planeta y que se ve bastante en los Estados Unidos y en todo el país. De modo que, y como decía incluso el padre Pablo Mella hace unas semanas en nuestro programa, cómo la filosofía se necesita que llegue a la gente, porque tú mismo has dicho que Enrique Dussel, una persona que tanto aportó para el desarrollo del pensamiento, esa visión de la filosofía de la liberación, tanto aportó, sin embargo es desconocido por la gente, o sea que la gente se beneficia en buena parte del filósofo y de la filosofía y desconoce a sus protagonistas. Pero, profesor, entonces vamos a pasar a una primera pausa y volvemos con ustedes en solamente unos segundos. De regreso con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando de Enrique Dussel, filósofo, historiador, teólogo latinoamericano, conocido como el profesor Dussel. Enrique Dussel es de origen argentino, nació en los años 30 del siglo pasado en Argentina. Allí desarrolló
sus primeros años de estudio y también su ejercicio docente. Pero en los años 70, para finales de los años 60 y principios de los 70 del pasado siglo, él había asumido junto con unos profesores amigos una postura bastante firme y algo radical desde el punto de vista de la interpretación del pensamiento de Marx, del marxismo, y al mismo tiempo también de la interpretación de la teología de la liberación. Ese aporte y ese impacto que el enfoque teológico que le había dado a América Latina, especialmente el Concilio Vaticano II, Enrique Dussel lo había asumido de manera firme. Eran tiempos complejos para el pensamiento liberal, especialmente en el plano político. Así que pronto Dussel fue víctima de persecuciones, de amenazas y finalmente de atentado que lo tenía en una situación de zozobra, en una situación complicada en su propio país, en Argentina, y la situación de persecución por sus ideales, por su defensa de la libertad de las personas, del derecho a vivir y del derecho a alimentarse de los pobres en Argentina en esa época. Por su postura fue incluso perseguido en instituciones, incluyendo academias en las que intervenía. Y finalmente fue víctima de un atentado con bomba en su propia residencia que prácticamente lo lanzaron al exilio. Así que Dussel terminó entonces emigrando hacia Argentina. Hacia México. Perdón, hacia México. Sí. Desde Argentina hacia México. Y entonces en México tuvo una gran acogida, entró en las universidades y él mismo dijo que se sentía en su nueva patria, ¿verdad? En su nuevo país, en México. Y desde allí, profesor, entonces comienza él un gran periplo de viaje por toda Europa, especialmente capacitándose. Estuvo en España y estudió en la Universidad Complutense, que tú conoces bien. Estuvo en Francia y estudió en la universidad en la Sorbona. Estuvo en Alemania. Y interesante porque él mismo narra esos episodios donde él dice que estuvo en Mainz, la Universidad de Mainz. En español le dicen Maguncia. En Maguncia, sí. En alemán es Mainz, porque de ahí era Gutenberg. Sí, así de ahí viene la imprenta. La imprenta. Y todo eso, y él tiene toda esa experiencia y a veces la retomó en sus conferencias que él daba por todas partes. Sí, pero era increíble Dussel, Julián, Daniel. Enrique Dussel se fue a Israel. Se fue a Nazaret, oye eso, siendo doctor en filosofía. Y en Nazaret se dedicó al oficio de carpintero, a trabajar carpintería, como para sentir lo que él entiende sintió José y Jesús en aquella época. Pero además desde su punto de vista como para identificarse con el sentimiento de lo que él llamaba los últimos de la fila, de los pobres, de los oprimidos, de los que no tienen oportunidades. Y allí trabajó como carpintero. Mira, hay dos ejemplos que van en esta línea. Yo pienso que influyeron mucho en Dussel. Uno es el de León Tolstoy, que priorizó en toda su prosa, en todas sus reflexiones, en su novela, la vida del paisano, del campesino, la vida rústica, como la vida ideal, auténtica, donde puede manifestarse lo trascendente. Y esto fue acogido grandemente y vivido por Wittgenstein, por Ludwig Wittgenstein, claro, que aún siendo de una familia muy portentosa, muy rica, terminó trabajando como jardinero en un convento. Dussel, con todas sus posibilidades y de vida buena, se va
a trabajar A como Nazaret. carpintero a Nazaret. Sí, sí. Es interesante cómo hay filósofos que han asumido una vida pragmática en este sentido para poder ver el mundo desde la praxis, que es lo que él quiere. Ver el Exacto, mundo exacto. desde la praxis del trabajador, del pobre, del explotado, del oprimido, del excluido. Y de ahí es que entonces va a gestar sus ideas de una filosofía de liberación. Así es. Cómo liberar al ser humano de su opresión y del peso que lleva a través de un sistema que lo expropia, ¿verdad? Que lo hace pobre, que no deja que se desarrolle. Y de ahí va a centrar toda su filosofía, adaptándola al contexto latinoamericano. Pero Dussel es muy particular, Daniel, porque además era un gran teólogo, era un estudioso de la teología y procuraba interpretarla también desde ese contexto, desde la praxis, que él insistía mucho, ¿verdad? En la praxis, desde la filosofía, desde la teología, y luego vamos a hablar más adelante desde la política, desde su pensamiento político, su visión de la praxis. Eso no es muy común, Daniel, una persona que sea filósofo y teólogo sin ser cura, ni pastor, ni nada de eso, sino una persona. Bueno, Gabriel Marcel o Soren Kierkegaard, aparecen personajes, ¿verdad?, que han cultivado ampliamente ambos aspectos, pero Dussel era tremendo en ambos campos. En ese sentido, él es un filósofo medieval. Porque la medievalidad es así. Los filósofos medievales son teólogos, Sí, ¿verdad? sí, así es. Pero solo en ese sentido. Claro. Porque luego su pensamiento es mucho más avanzado que el criterio del medioevo. No, pero lo interesante es saber que él tiene una formación teológica. Así es. Y que es parte también de lo que le motiva a él a esta filosofía de la liberación. Es una liberación también religiosa, es parte de una fe que él ha contraído en su vida y con esta compromete entonces su filosofía, su pensamiento también. Su defensa del cristianismo y particularmente del catolicismo, su posición del catolicismo. Pero además, Daniel, en la política, su marxismo y su identidad con la lucha por la emancipación de las clases desposeídas en su criterio político que tanto desarrolló en México. Es decir, que es como un trípode, filosofía, teología y política, todo en la posición de Enrique Dussel. Él es un pensador muy abarcador a nivel filosófico porque tiene influencias de grandes corrientes, no de una. Él es sincretista en este sentido, porque trata de acoger elementos de diferentes corrientes y escuelas, como son el marxismo. O sea, él integra en su reflexión gran parte, muy especial a Marx, no el marxismo-leninismo, sino el marxismo, porque él piensa que en Marx hay una pureza. Hablaba del vitalismo en el pensamiento de Marx. El vitalismo también, o sea, el vitalismo que influye, el priorizar la vida sobre todo. Así es. Y el existencialismo claro. de Jasper y de Sartre. Claro, y de Heidegger. Exactamente. Esta influencia de estos movimientos. Y otro movimiento que es el personalismo, sobre todo de Levinas. Sí. Así es, claro. El personalismo, donde él centra, yo pienso que en el personalismo es que él centra su filosofía del otro, para tener el otro en cuenta e incluir al otro que está excluido. Pienso que por aquí está casi la mayor influencia, que claro, que va a haber muchos pensadores que van a incidir como Derrida, y otros de la filosofía del lenguaje que van a incidir grandemente, los posmodernistas, algunos de aquellos que van a hablar de posmodernismo, que van a incidir mucho también, pero yo pienso que en estas corrientes está donde él toma para hacer una filosofía propia y un punto de partida auténtico, como él mismo se propone. Ese sincretismo que tú refieres en Dussel, que lo alejaba de ser una persona con complejo, ¿verdad?, fundamentalista, que se creyera solamente en un punto de vista sin más, sino que
tenía un sentido de apertura amplia, Enrique Dussel, y eso le permitió entonces aportar en todos los sentidos a la posteridad, ¿verdad? A la sociedad. Nosotros estamos hablando de posteridad ahora, porque lamentablemente después de su partida reciente, pero ¿cuánto aportó Dussel a la comunidad, a la sociedad, a Latinoamérica, a la religiosidad popular, a la interpretación del Evangelio, en su caso, ¿verdad? Desde el punto de vista del cristianismo, a la interpretación, como él insistía, desde la praxis, desde la realidad concreta que vivían las personas. Y ahí entra ese enfoque existencialista que tú dices, ¿verdad? Esa incidencia que tienen en él los existencialistas, de que no se trata simplemente del ser, sino del existir. No se trata simplemente del concepto, sino del objeto al que refiere ese concepto, que es el individuo. Y entonces él habla mucho del otro. Y hay un término, Daniel, muy importante en él, que es el del último. Él se refiere mucho al último para hablar del pobre y del oprimido. El pobre es el último. Es un criterio interesante de Dussel, porque el pobre, dice él, no es simplemente la persona carente de recursos económicos, sino también es la persona carente de conocimientos. También es la persona carente de poder, la persona que no tiene voz, que no tiene influencia e incidencia. Eso él también lo plantea como pobreza. Entre otros aspectos de pobreza, la persona que se crea sus propios límites y que no es capaz de ver más allá, de pensar en su liberación. Y ahí viene su teoría de la liberación. Claro, pero este elemento, el punto de partida es lo interesante en esto. ¿Cómo llega Dussel a tratar de concebir un punto de partida de su filosofía? Me parece que lo importante en este sentido es el planteamiento con el que él llega a hacer su planteamiento. Y es posible que nosotros desde América Latina podamos concebir una filosofía propia que no dependa de las categorías, de los métodos, de las conclusiones a las que han llegado los centros de poder, en especial europeos y americanos. Podemos nosotros ser latinoamericanistas. Desvinculados del colonialismo. Desvinculados. Descolonización es un concepto interesante en la filosofía. La descolonización de la filosofía, del pensamiento, que va a incidir entonces en la descolonización política, en este sentido. Porque él quiere una filosofía entonces que influya en la política y que sea realidad entonces en la vida de la gente, porque es a donde él quiere llegar. Pero realmente esa pregunta que se hicieron a principios de los años 60 en América Latina, y Dussel, entre otros, había muchos otros que se hacían la misma pregunta. ¿Podemos? Porque hay como una efervescencia en el continente por encontrar un elemento latinoamericano. Bueno, recuérdate de la posición de Salazar Bondi, ¿verdad? Que entendía como que era muy difícil hacer una filosofía desde la exclusión, que es lo que está buscando Dussel. Es como hacer una filosofía desde la realidad, desde las limitaciones, desde el subdesarrollo, se diría, ¿verdad? Hacer una filosofía. Y entonces Bondi reacciona a eso diciendo que no era posible, sobre todo por el fenómeno de la dependencia, decía Salazar Bondi. El fenómeno de la dependencia es que somos una cultura, una política, una religión, todo dependiente de América Latina. Y es lo que somos. Es nuestro ser, es un ser dependiente. Es que dependemos de Europa, es que venimos de Europa, es que nuestra historia entera de 500 años está unida a la historia europea, ¿verdad? Entonces, él dice, no es posible un pensamiento diferente, totalmente diferente, una filosofía totalmente diferente por el fenómeno de la dependencia. Y esa dependencia es eterna, porque siempre debemos tener la lengua que llevamos
la religión que llevamos, el cristianismo, la cultura que llevamos, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte integral de nuestro ser. No es posible desvincularnos de todos esos fenómenos de la dependencia. Pero ¿tú planteas eso o estás citando a Bondi con esa posición? Es la posición de Bondi. Okay, la dependencia no nos deja tener una filosofía. Así es. Estamos como condenados. Condenados a depender. A depender filosóficamente de Europa. Entonces, porque tampoco podemos superar esa dependencia. Ahora, tú quieres dejar tu lengua y asumir el guaraní, por ejemplo, o la lengua taína. No, es que es parte constitutiva del ser latinoamericano. Entonces, pero llegan algunos que dicen, bueno, vamos a tratar de ver si podemos lograr eso. Y aquí es que Dussel emprende su proyecto de tratar de mostrar que es posible hacer una filosofía propia latinoamericana. Algunos van a decir, no, es que no es posible porque lo que es posible es la temática. Tratar temáticas diferentes a cómo la han tratado los europeos diferentes. Y aquí quizá eso es lo que logra Dussel realmente. Variar la temática. Variar la temática. Vamos entonces a buscar un punto de partida que sea propio latinoamericano. ¿Y qué es lo propio? Nuestro día a día, nuestra situación. El contexto en que nosotros estamos viviendo. Vamos a partir de nuestro propio contexto para hacer filosofía. Y ahí sí, ¿y cuál es nuestro contexto? El pobre. Aquí es que viene el oprimido, el que somos colonizados, el que somos dependientes. Esa es nuestra realidad y nuestro contexto. Entonces partamos de ahí. Vamos a ver el mundo desde ese ser en el que nos hemos desarrollado para ver si es posible entonces la liberación. ¿Podemos nosotros concebir la liberación? Y aquí es que viene entonces la filosofía de la liberación y la propuesta de cómo nosotros podemos filosofar para emanciparnos en el pensamiento y que eso incida en una emancipación política del subcontinente. Exactamente. E ideológica del continente. Bueno, excelente, profesor. Esa es la idea. Que esa herencia que tenemos europea del pensamiento y de la filosofía sea influyente pero no determinante en la posición de él, que no determine el derrotero de nuestro discurso, ni de nuestro pensamiento, ni de nuestra lógica, aunque se reconoce la influencia, porque como tú dices, esa es la raíz, ¿verdad? Esa es la raíz, pero luego entonces se han de acoger otros puntos de vista, otras herencias, y entonces la idea sería sacar cuando se habla del eclecticismo, sacar un punto de vista mejorado, con la integración de cada uno de esos aportes culturales y filosóficos. Yo creo que en principio eran muy altos los ideales de Dussel, demasiado altos. Pero hay que soñar bien lejos para poder por lo menos alcanzar la mitad del camino. Y yo pienso que eso lo vamos a ir viendo en el transcurso todavía. Hay algunas personas que tienen una posición crítica sobre Dussel, que entienden que sus metas eran utópicas y que no podría, ahora dirían no pudo, ¿verdad? Ya después de no estar, no pudo lograr su propósito. Pero no hay dudas de que la iniciativa, la motivación de Dussel fue extraordinaria. Claro, y algo logró y queda su legado filosófico, eso nos queda a nosotros. Juan, yo pienso que antes de que nosotros pasemos a la pausa, no es bueno ver aquel, programita que nosotros seleccionamos. Lo hacemos. Comenzamos con eso después de la pausa. Muy bien. Porque ya llegamos al tiempo de la pausa, pausamos y entonces volvemos con ustedes en solamente unos segundos.
De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Hoy estamos hablando del profesor Enrique Dussel, filósofo latinoamericano, de origen argentino, pero luego radicado en México. Enrique Dussel, que tanto aportó, por ejemplo, para los estudios de la ética. Los profesores de ética hemos utilizado mucho el pensamiento de Dussel. Hay una profesora española, la profesora Adela Cortina Ors, que siempre tuvo una relación muy estrecha con Dussel y realizaron muchas conferencias de manera conjunta, la profesora Adela con el profesor Enrique Dussel. Hemos dicho de Dussel su visión filosófica profunda, teológica, y la defensa que hacía de su criterio teológico, incluso de su fe, ¿verdad? Cristiano-católica, frente a su pensamiento ideológico político, como el caso de Marx, ¿verdad? La referencia que hace y la valoración que hace al pensamiento de Karl Marx. Profesor Daniel, sobre ese esfuerzo de Dussel por producir una conciliación entre el criterio marxista y el criterio religioso, ¿qué le parece? Sí, muy bien, porque es buscando un punto propio latinoamericano que sea diferente a todos los demás, diferente a Europa, China, la India, a todos. Estados Unidos. Entonces, para él el aspecto religioso en América Latina es totalmente relevante. No podemos echarlo a un lado como pretenden muchas veces los marxistas propios o los marxistas leninistas. Entonces, él incluso cometió errores filosóficos, yo diría en este sentido, tratando de justificar la importancia de la religión en la vida y todo. Como nosotros vamos a ver en este segmento, le vamos a presentar un pequeño video donde ustedes van a ver un error. Una referencia. Una referencia donde él nos va a decir que Marx no era ateo, que Marx creía en Dios, pero sin embargo Marx era ateo. Marx realmente escribió que la religión es opio del pueblo, y en su libro La ideología alemana. En la ideología alemana, claro, y él dice que no, pero eso está escrito. Él dijo que eso fue el marxismo-leninismo, el imperialismo, digamos así, pero no, Marx pensaba de esa manera, y ahí Dussel creo que tuvo un desliz filosófico al afirmar que Marx no había dicho eso. Vamos a ver ese pequeño segmento, video. Sí. ¿De dónde salió? Del marxismo-leninismo. Pero quiero que quede muy claro, la metafísica de Marx es vitalista, es un vitalista, pero un vitalista de izquierda y no de derecha, como son los nazis, que son vitalistas, la vida, la raza, la sangre y matan a los judíos. Eso es el vitalismo de derecha y alemán. Este es un vitalismo de izquierda. O es decir, la vida es sagrada. Es la última referencia de la economía. Y van a ver cómo funciona. Muy bien, ahí como nosotros podemos ver, realmente él quiere presentar como a un Marx que cree, ¿verdad? A un Marx en cierta forma religioso, pero realmente Marx no era religioso. Esa es la postura de Marx, es una postura atea. No le interesaba, ¿verdad? Ni no tenía que serlo tampoco. Exactamente. Porque su posición, su visión como sociólogo y economista y político tiene un propósito, ¿verdad? Claro. Tiene un target. Y en Marx tanto la filosofía como la religión y el derecho van a ser abolidos en el comunismo, en la versión del materialismo histórico, ¿verdad? No es como él lo presenta realmente, en el sentido, es para que nosotros también seamos críticos ante los críticos. Ahora, ¿por qué lo hace? Críticos ante los críticos. ¿Por qué hace el profesor Dussel ese esfuerzo? Porque quiere presentar la posibilidad de ser religioso y ser de izquierda a la vez, y ser marxista, ser de izquierda, y para un nuevo proyecto propio de Latinoamérica. Pero para eso él no necesita presentar una versión incorrecta de Marx.
O sea, eso se puede proponer independientemente de eso, ¿verdad? Y yo pienso que mucha gente de izquierda en Latinoamérica tienen ese elemento presente incluso. Claro, ¿verdad? claro que sí, claro que sí. Ese vamos a accionar juntos. Vamos a accionar juntos para una nueva sociedad, que es lo que nos interesa, donde todos nos respetemos, donde todos luchemos por superar las contradicciones que tiene la sociedad, sea tú creyente o no lo sea. Así Respetemos nuestras creencias y luchemos por un proyecto de sociedad. Claro, ¿verdad? claro. El Entonces, pensamiento... para eso él no necesita No. decir que fue un error del marxismo-leninismo. El pensamiento de Boff, de Leonardo Boff, el pensamiento de Casaldáliga, de Gutiérrez y de otros tantos, desde la teología de la liberación y en la importantización a las comunidades eclesiales de base y al trabajo con los pobres en la religión, incorporó significativamente el pensamiento y el método de Marx. El método de Marx, que como tú dices, puede sin lugar a dudas potencializar el aprovechamiento de las fortalezas de las personas para llevarlo a la praxis, y no es necesario forzar la situación para producir ese encuentro, ¿verdad? Esa simbiosis. Claro, porque realmente aunque uno sea admirador de un pensador, uno tiene también que tener presentes sus debilidades, ¿entiendes? Y si uno no está de acuerdo en un punto, decir, en ese punto no estoy de acuerdo. Sí, pero sí, no sí. presenta realmente como no es en ese sentido. Sí. Otro aspecto, profesor, yo creo que también tenemos un corto ahí sobre él, que tiene que ver con la parte política. Ahora, con ocasión de su fallecimiento de Dussel, se celebró una misa de cuerpo presente. Ahí habló su hijo y se hizo un gran reconocimiento. Y bueno, su hijo es filósofo también. Es filósofo, sí. Así es. El presidente de México, López Obrador, se refirió a Dussel ahora con ocasión de su muerte y resaltó los aportes de Dussel a la política y a levantar el discurso político en México. Dussel fue asesor del movimiento Morena, un movimiento de rescate político de su país, ¿verdad? De México. Y él habló mucho de la necesidad de que el político asumiera con honestidad su vocación, de que el político se despojara de la doble vida, del doble discurso, y se identificara como tal, orgulloso de su condición de político, ¿verdad? Porque el ejercicio político no tiene necesariamente que tener intereses ocultos. El ejercicio político es en beneficio de la comunidad, de la sociedad, es organizar a la sociedad, es gerenciar, es aspirar a gerenciar los bienes de una nación para beneficio de la mayoría o para beneficio de la población. En eso es que consiste el ejercicio político, y Dussel se encargó de referirlo de manera frecuente. Creo, profesor, que hay también un aporte que él hace, ¿verdad?, desde el punto de vista político. Sí, pienso que a mí me gusta la posición de Dussel en este sentido. Realmente Dussel, podríamos decir, es un reformista de izquierda. Un reformista de izquierda, en el sentido, hay una entrevista que le hicieron a él en Venezuela, su visita a Venezuela, donde le preguntan qué él piensa del chavismo y del proyecto revolucionario de Chávez. Él, con mucha elegancia y con mucho respeto y con mucho cuidado, él respondió, realmente yo no creo en las revoluciones, yo creo en las transformaciones. Interesante. Sí. Creo en las transformaciones. Y, o sea, que no es necesario tú organizar al pueblo para enviarlo anárquicamente a las calles a desbaratar. No. Vamos a transformar la sociedad. Y eso es posible mediante un proyecto de sociedad donde nosotros acompañemos al pueblo para ir corrigiendo los males que tiene dicha sociedad en un proceso
lento de transformación. Eso es más difícil. Hay que ser muy soñador para eso. Claro. Porque la gente no, eso de procesos lentos no le simpatiza mucho, sino procesos rápidos para Pero ver es interesante resultados. como él lo propone para ese movimiento de Morena. Sí. Es interesante como él lo propone y quizás eso puede ser una alternativa. Nosotros podemos ver quizás ese otro video que hemos preparado, que es también cortito. Sí, de solo unos segundos. Sí, es de segundos, para que veamos realmente si eso es factible y si nosotros podemos aspirar a una transformación en ese sentido en toda América Latina. Muy bien. Vamos a ver si nuestro Señor director está... el director nos pone... Este diplomado va a ir atacando lentamente una cantidad de temas centrales de la política. Esto es lo que vamos a intentar en el curso, hacer un programa de teoría política. Pero cuidado, no es repitiendo a los europeos. Nosotros tenemos que pensar una teoría política que parta de la praxis, que se vea cómo está gobernando el presidente. Entonces, nuestra tarea es creadora. Es una nueva teoría política que no imita ninguna de las teorías propuestas en Estados Unidos, Europa, China o donde fuere, propia de nosotros. Y esto es lo que vamos a intentar, una filosofía política, una teoría política que dé luz a la praxis de Morena, que está siendo conducida por el... Bien, se oía un poco bajito, creo yo, pero de todas maneras, aquí la propuesta de Dussel es algo nuevo que sea latinoamericano, sea diferente a como se ha venido haciendo en otras partes del mundo. Una nueva teoría política que parta de la realidad concreta y sobre todo, mira cuál es la propuesta, de nosotros ver y analizar lo que hace el presidente. Es decir, para hacer propuestas desde ahí, decir lo que está bien y lo que está mal, ir enderezando, ir corrigiendo y de ahí ir construyendo entonces la sociedad. Esencialmente, esa es la propuesta que nos está haciendo Dussel, pero que esto debe ir acompañado por el pensamiento crítico, racional, Claro. lógico, ¿verdad? Debe ir acompañado de todo esto. Entonces, él piensa que de esta manera podemos ir construyendo una sociedad mejor. Pero ahora, Juan, yo me pregunto, es interesante esto. Yo pienso que como filosofía, que es lo que hizo la Escuela de Frankfurt también, Sí. y es lo que hicieron quizás los marxistas revisionistas. Fíjate que no se diferencia lo que hicieron los marxistas revisionistas de corregir la sociedad socialista para que mejorara. Así es. Esa sociedad se resistía y no le hacía caso a esos teóricos porque ellos se habían anclado como ejes de poder. Pero la filosofía lo que propone, no, también esta sociedad debe transformarse, no debe verse como eterna. Hay que es una mejora continua de la sociedad. Y yo pienso que en esa línea es que va el proyecto de Dussel. Sí. Vamos a mejorar nuestra sociedad paulatinamente, constantemente, persistentemente, insistentemente, ¿verdad? Haciendo propuestas y tratando de ir cada día más allá, superando las vicisitudes, las dificultades, sobre todo las dificultades de la pobreza, ¿verdad? Sí, claro. De la exclusión, Sí. de la falta de palabras, de la ignorancia, de todo eso. Vamos a ir superando todos estos problemas y poco a poco vamos a tener una sociedad cada vez mejor. Me parece que va en la línea de la escuela crítica también de Frankfurt. Sí, la Escuela Crítica de Frankfurt, así es. Bueno, idea central de Dussel, Daniel, no habrá desarrollo, y lo dice Amartya Sen después, también refiriéndose al desarrollo humano, no habrá desarrollo real humano simplemente porque haya crecimiento económico, sino que es necesario también que haya avance educativo, intelectual, del conocimiento en las personas. Y también es necesario que haya mejoría en la calidad de vida de las personas, satisfacción de las personas, felicidad en las personas, que es
ese factor integrador, dice él, lo que realmente presenta a una persona, él decía a un hombre liberado. Esa idea de la liberación, de la filosofía de la liberación de Dussel, que se puede aplicar a la política, es una política de liberación, Daniel, que le está planteando también. Claro. Porque es un ejercicio político que parta de la realidad concreta de la sociedad, de la gente, siempre tomando en cuenta, en su punto de vista, los sectores más excluidos. Y para desarrollar ese pensamiento, Dussel no se encerró en una biblioteca a pensar, sino que él visitó. Estuvo en Bolivia, estuvo en Perú, estuvo, como tú dices, en Venezuela, estuvo en Chile, estuvo recorriendo, por ejemplo, sociedades indígenas, y desde esa experiencia que extrae, que identifica, con la que entra en contacto, entonces hace su planteamiento de una filosofía de liberación y le anexa ahí también una política, un pensamiento y un discurso político de liberación. Sí, porque la idea es hacerlo a nuestra manera. Exactamente. No tenemos que estar imitando a Europa en nuestras concesiones políticas, en nuestra conformación de la sociedad. Vayámoslo haciendo según nuestra realidad y nuestras posibilidades. Tú lo vives muy bien, porque así mismo, claro, como él lo dice. Es que él lo dice a sí mismo. Sí, con esa misma entonación. Qué bueno. Sí, así es. Sí. Es que nosotros que tuvimos con el profesor Machín dando aquella vez ese jesuita tremendo, pensamiento latinoamericano. Cuando vimos a todos estos pensadores, Leopoldo Sea, a Bondi, a Mariatti, a Yacuría, ¿verdad? Al mismo Dussel. Claro. Y cuando vimos también todo el pensamiento de la teología de la liberación, que va de la mano con la filosofía de la liberación. Claro. Porque la filosofía fue estímulo para hacer entonces la teología de la liberación. Exactamente, así es. Y ese es el enfoque, ese es el punto de vista, porque la liberación es la emancipación de los sectores excluidos. Esa es la idea de liberación que se planteó en el campo teológico, y él también lo está planteando desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de un pensamiento anclado en la realidad concreta de Latinoamérica, porque él mismo dice: no se trata de contradecir, ni se trata de desconocer o de minimizar la cultura europea, ni china, ni asiática, ni africana. No se trata de nada de eso. Simplemente se trata de crear una identidad propia. Porque hasta que no haya una identidad propia en América Latina, dice, los grados de dependencia van a ser altos. Y las posibilidades de un desarrollo integral y humano también van a ser remotos, ¿verdad? Va a ser mucho más difícil. De modo que la identidad constituye un factor clave, que fíjate, Daniel, es uno de los aspectos que refería Huntington cuando llamaba la atención sobre la pérdida de la cultura original por el fenómeno de las migraciones masivas que van como minando la cultura autóctona, decía él, en el caso estadounidense, viendo como amenaza especialmente a los hispanos, a los latinos y particularmente a los mexicanos. Es decir, que ese tema del reconocimiento de la cultura propia autóctona es muy importante para lograr avanzar en la liberación de las personas. Sí, ahora que tú mencionas la liberación, para él estaba claro que es necesario no solo la liberación del pensamiento con relación a Europa, sino una segunda liberación, como él dice, es necesaria una segunda liberación con respecto a los Estados Unidos hoy en día, porque la dependencia de América Latina con relación a los Estados Unidos es muy grande, que no solo en el sentido económico, es también en el sentido cultural. Nosotros vemos cómo la cultura norteamericana ha influenciado desde los años 60 hasta nuestros días,
con las drogas, las discotecas, todo ese mundo de tatuajes, de todo, cómo fue carcomiendo la cultura latinoamericana. Entonces, es necesaria una segunda liberación también. Entonces, aquí es que está desafiado el pensamiento y la filosofía para concebir esos proyectos de autenticidad, de autodefinición, de independencia con relación a las imposiciones que vienen de cualquier parte, no importa si es de Rusia, de China, de los Estados Unidos, de Europa, sino tratar de llegar a construir esa identidad propia. Que para Dussel, por vivir en México, a él le sirvió mucho de cómo los mexicanos mantenían altos niveles de identidad latina, aunque el norte está tan cerca en las fronteras. Claro, claro. Y cómo ellos, incluso a nivel de religiosidad, con su Virgen de Guadalupe y su catolicismo, y su catolicismo propio, diferente, que no es igual que el de Europa. Bueno, el grito de Huntington es por eso. Aunque hay una unidad de la iglesia, pero es diferente la manifestación religiosa latinoamericana. Y él vio como ejemplo de que era posible un proyecto latinoamericano integral. Pero Daniel, mírate, ya nos están haciendo señas que se nos acabó el tiempo y apenas comenzamos a tratar, porque Dussel es muy rico, ¿verdad? Los aportes de Dussel tiene lleno las bibliotecas de libros y de productos intelectuales sobre todos estos temas. Pero señores, nada más nos queda agradecerles acompañarnos en este programa. Voy a pedir al profesor Daniel que despida el Dialéctica de nuestro día. Bueno, qué pena que se nos acabó el tiempo. Pero bien, yo pienso que las ideas quedaron, Juan, y yo pienso que hay una chispa para seguir profundizando y sobre todo para que conozcan, lean y profundicen un poco más el pensamiento de Enrique Dussel, sobre todo la filosofía de la liberación, que es a la que más hemos hecho referencia en este programa. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que sea hasta la próxima. Hasta la próxima. Su Mundo TV.